Soy Camille Dubois, una francesa que llegó a Chile pensando que se quedaría unos meses y que, de alguna manera que todavía no logro explicar del todo, terminó completamente atrapada por este país. Y cuando digo atrapada, no estoy exagerando. Estoy hablando de esa clase de conexión que te cambia los horarios, los gustos, las amistades, la forma de mirar a tu propia familia e incluso la manera en que entiendes lo que significa sentirse acompañado. Pero hoy no quiero hablarles solamente de mí. Quiero contarles algo que está pasando silenciosamente al otro lado del océano y que, para muchos franceses, habría parecido absolutamente imposible hace apenas unos años. En Francia, un país que presume de haber convertido el cine en una religión nacional, hay personas que están dejando de lado el doblaje francés para mirar series chilenas con subtítulos. Sí, escucharon bien. Series chilenas. Con modismos chilenos. Con personajes que dicen, po, cachai, al tiro, que lata, fome, bacán, y otras expresiones que al comienzo un extranjero no entiende ni aunque tenga el diccionario abierto al lado. Y aún así, la gente continúa mirando. Mi madre es la prueba más absurda y más evidente de todo esto. Hace unas semanas intenté llamarla por videollamada. Mi mamá vive en las afueras de Lyon y normalmente contesta antes del tercer tono. Es de esas madres que, si no respondes rápido, inmediatamente piensan que te pasó algo, que te enfermaste o que te perdiste en una carretera desconocida. La llamé una vez. Nada. La llamé por segunda vez. Tampoco contestó. Me preocupé. Le escribí preguntándole si estaba bien, y unos minutos después recibí un mensaje que me dejó mirando la pantalla sin saber si reírme o sentirme ofendida. Camille, perdón. Estoy viendo una parte demasiado importante. Te llamo cuando termine el capítulo. Yo pensé que estaba viendo una producción francesa. Quizás una película antigua. Tal vez alguna serie policial británica doblada al francés, porque mi mamá siempre ha sido fanática de esos detectives que resuelven un asesinato mientras toman té. Le pregunté qué estaba mirando. Su respuesta fue: los 80. Yo creí que se refería a un documental sobre la década de los 80 en Francia. Pero no. Estaba mirando la serie chilena. Con subtítulos. Mi madre, una mujer que durante toda su vida se negó a mirar cualquier producción que no estuviera doblada al francés, estaba sentada en su living siguiendo los problemas de una familia chilena, tratando de entender referencias políticas, costumbres familiares y formas de hablar completamente distintas a las suyas. Y lo más increíble no era que hubiera comenzado la serie. Lo verdaderamente increíble era que no quería que su propia hija la interrumpiera. Cuando finalmente me llamó, estaba emocionada. Me habló durante casi 20 minutos de los personajes como si fueran vecinos del edificio. Me dijo que estaba preocupada por Claudia. Me preguntó si en Chile todas las madres tenían ese carácter. Me comentó que la familia Herrera le parecía tan real que a veces olvidaba que estaba viendo actores. Y después hizo una pregunta que todavía recuerdo. Camille, los chilenos son realmente así, pueden estar peleando, reclamando y molestándose, pero aparecer todos juntos cuando alguien tiene un problema. Yo me quedé en silencio. Porque esa pregunta parecía simple, pero en realidad tocaba algo muy profundo. Le respondí: sí, mamá. No todos son iguales, obviamente. Pero esa manera de acompañarse existe. Yo la he visto. Ahora, para entender por qué todo esto es tan sorprendente, hay que conocer un poco la relación que tiene Francia con el cine, la televisión y el idioma. Los franceses somos orgullosos. Demasiado orgullosos, probablemente. Nos gusta repetir que el cine nació en Francia. Hablamos de los hermanos Lumière como si fueran miembros lejanos de nuestra familia. Citamos a directores que muchas veces ni siquiera hemos comprendido completamente, pero cuyos nombres pronunciamos con una seriedad impresionante. Godard. Truffaut. Barda. Renoir. Para nosotros, el cine no es solamente entretenimiento. Es identidad, historia y prestigio cultural. Y dentro de esa identidad existe una costumbre casi sagrada, el doblaje. En Francia,
muchísimas películas y series extranjeras se consumen dobladas. Hollywood puede controlar medio planeta, pero cuando entra al mercado francés tiene que aprender a hablar francés. Durante mi infancia vi producciones estadounidenses y británicas sin escuchar jamás las voces originales de los actores. Yo conocía a los personajes, pero no conocía sus verdaderas voces. Cuando años después escuché algunos capítulos en inglés, sentí que alguien había reemplazado a los personajes por imitadores. Así de fuerte era la costumbre. En ciertas familias francesas, mirar una película subtitulada era visto casi como una actividad académica. Algo que hacían los estudiantes de idiomas, los fanáticos del cine independiente o las personas que querían parecer intelectuales. La gente común prefería el doblaje. ¿Por qué? Porque decían que leer subtítulos impedía disfrutar de la imagen. Porque era cansador. Porque no querían escuchar un idioma que no entendían. Porque, en el fondo, estaban convencidos de que el mundo debía adaptarse a ellos y no al revés. Entonces imaginen lo que significa ver a una mujer francesa de más de 60 años aprendiendo a distinguir palabras chilenas para no perderse una escena. No es un cambio pequeño. No es solamente una decisión sobre qué mirar un domingo por la tarde. Es bajar una barrera cultural que parecía instalada desde siempre. Y lo más polémico es que Chile no conquistó a esas personas con una gigantesca campaña internacional. No lo hizo comprando todos los espacios publicitarios de París. No lo hizo prometiendo que sus historias eran más sofisticadas que las francesas. Lo hizo mostrando una familia sentada alrededor de una mesa. Lo hizo mostrando una madre preocupada por sus hijos. Lo hizo mostrando barrios, dificultades económicas, silencios incómodos, bromas, frustraciones, pan compartido y esa extraña manera chilena de mezclar la dureza con el cariño. Ese es el verdadero golpe. Porque durante mucho tiempo, en Europa, Chile fue reducido a unas pocas imágenes. La cordillera. El vino. El desierto de Atacama. La Patagonia. Pablo Neruda. El golpe militar. Los mineros atrapados. Y nada más. Para demasiados europeos, Chile era un país largo y lejano ubicado al final de un mapa. Un lugar interesante para visitar, fotografiar y abandonar después de 2 semanas. No era visto como un país capaz de producir historias universales. No era imaginado como un lugar cuya vida cotidiana pudiera emocionar a una familia francesa. Y sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Cuando una serie chilena entra a una casa francesa, no entra solamente un producto audiovisual. Entra una forma de vivir. Entra una once con pan tostado, palta, queso, té y conversaciones que pueden durar horas. Entra la madre que insiste en que comas más, aunque acabes de decir 3 veces que estás lleno. Entra el padre que no sabe expresar lo que siente, pero aparece con una bolsa de pan fresco. Entra la abuela que critica a todo el mundo y, al mismo tiempo, sería capaz de defender a su familia contra cualquiera. Entra el vecino que conoce todos los problemas del barrio. Entra la amiga que te molesta sin piedad, pero que llega al tiro cuando le dices que estás mal. Esa mezcla desarma a los extranjeros. Yo lo sé porque también me desarmó a mí. Antes de venir a Chile, hubo una etapa de mi vida en Francia en la que me sentía completamente sola. Tenía trabajo, departamento, amigos y una vida que, vista desde afuera, parecía bastante ordenada. Pero había algo que no funcionaba. Mis amigos estaban ocupados. Mis compañeros de trabajo tenían sus propios problemas. Mi familia vivía lejos. En Francia, la independencia se valora mucho. Cada persona organiza su vida y trata de no molestar demasiado a los demás. Eso tiene aspectos positivos. Uno aprende a respetar el espacio ajeno. Aprende a resolver sus propios problemas. Aprende a no depender emocionalmente de todo el mundo. Pero esa misma independencia puede transformarse en aislamiento. Hay momentos en que nadie pregunta cómo estás porque todos asumen que, si necesitas algo, lo dirás. Y muchas veces uno no lo dice. Una noche de viernes llegué a mi departamento agotada. Había tenido una semana horrible. Una discusión en el trabajo,
Un proyecto que salió mal y esa sensación de que los días se repetían sin que nada tuviera demasiado sentido. Encendí la televisión y comencé a revisar recomendaciones. Pasé por películas francesas. Pasé por series estadounidenses. Pasé por documentales. Nada me interesaba. Entonces apareció una producción chilena. No quiero fingir que la seleccioné por curiosidad cultural. La verdad es mucho menos elegante. Me llamó la atención la imagen de presentación. Aparecía una familia chilena en una mesa, todos mirando en direcciones distintas, como si cada uno estuviera escondiendo un problema. Pensé que sería una comedia liviana. También pensé que probablemente no duraría más de 10 minutos viéndola, porque tendría que leer subtítulos. La ignoré. 20 minutos después, como no había encontrado nada mejor, regresé. Apreté el botón. Pero me equivoqué. En lugar de comenzar el primer capítulo, inicié uno de la mitad de la temporada. No entendía quién era quién. No sabía por qué dos personajes estaban peleando. No sabía qué secreto conocía una mujer mayor. No sabía por qué un joven estaba sentado afuera de una casa, con una bolsa de pan en las manos, esperando que alguien le abriera la puerta. Y aún así, en una escena completamente fuera de contexto, comencé a llorar. Eso fue lo más extraño. No entendía la trama, pero entendía la emoción. El joven no decía grandes discursos. No había música exagerada. No ocurría una tragedia espectacular. Simplemente esperaba. La persona dentro de la casa estaba enojada con él y no quería abrir. Entonces él dejó la bolsa de pan en el suelo y dijo algo parecido a: ya. No me abráis. Pero come algo, por último. Después se fue. Yo no sabía qué relación tenían. No sabía qué había pasado antes. Pero la frase me golpeó. No decía, te amo. No decía, perdóname. No decía, eres la persona más importante de mi vida. Decía, come algo. Y, de alguna manera, lo decía todo. Detuve el capítulo y volví al principio. Esa noche miré hasta casi las 4 de la madrugada. Al día siguiente continué. El domingo cancelé un almuerzo porque quería terminar la historia. Sí, sé que suena terrible. Una francesa rechazando una invitación a comer para mirar una serie chilena con subtítulos. En términos culturales, eso podría considerarse una traición nacional. Pero ya era demasiado tarde. Había algo en esas escenas que me acompañaba. Los personajes no eran perfectos. Se equivocaban mucho. Se gritaban cosas injustas. Escondían problemas. Eran orgullosos. A veces parecían incapaces de decir lo que sentían. Pero cuando uno de ellos se caía, los demás aparecían. Quizás llegaban reclamando. Quizás decían, te dije que esto iba a pasar. Quizás se burlaban primero. Pero llegaban. Esa presencia me pareció conmovedora. En Francia yo estaba acostumbrada a relaciones más claras, más organizadas y quizás más respetuosas del espacio personal. En la serie chilena, en cambio, la gente entraba a la cocina, preguntaba qué estaba pasando, servía comida, discutía y se quedaba. No siempre pedía permiso para acompañar. Simplemente acompañaba. El lunes siguiente, durante el almuerzo en la oficina, cometí el error que cambiaría completamente mi reputación entre mis compañeros. Les dije: este fin de semana vi una serie chilena. Uno de ellos levantó la vista. ¿Chilena? Sí. ¿Doblada? No. Con subtítulos. Me miraron como si hubiera anunciado que había decidido abandonar Francia para vivir en una carpa en el desierto. Una compañera llamada Elodie se rió. Me preguntó si no era agotador intentar seguir el idioma. Le respondí que al principio sí, pero que después uno dejaba de notar los subtítulos. Ella dijo que eso era imposible. Yo insistí. Entonces le recomendé la serie. El viernes me escribió un mensaje. Camille, te odio. Le pregunté qué había pasado. Son las 3 de la mañana y todavía estoy mirando.
El lunes llegó con ojeras. Había terminado la temporada completa. Pero lo que realmente me sorprendió ocurrió durante el almuerzo. Nuestro jefe, un hombre de 40 y tantos años, bastante serio y conocido por criticar casi todo, escuchó nuestra conversación. Se acercó y preguntó qué serie comentábamos. Le dije el nombre. Después añadí, con cuidado. Eso sí, está en español chileno y hay que verla subtitulada. Quizás te parezca incómodo. Él me miró y respondió. Ya la vi. Pensé que estaba bromeando. Entonces agregó. 2 veces. 2 veces. Un jefe francés que durante años se había negado a mirar películas españolas sin doblaje había visto 2 veces una serie chilena. Le pregunté por qué. Su respuesta fue sorprendente. Porque la primera vez seguí la historia. La segunda vez miré a los personajes. Después explicó que la serie le recordaba a su propia familia. No porque su familia hablara igual. No porque vivieran en un barrio parecido. No porque compartieran la misma historia política. Sino porque su padre también era un hombre incapaz de decir, te quiero, pero que arreglaba cosas en la casa cada vez que alguien estaba triste. Eso es lo que mucha gente no entiende cuando analiza el éxito cultural de un país. Creen que una producción internacional triunfa cuando elimina todos sus elementos locales. Creen que debe parecer estadounidense. Creen que tiene que borrar los acentos, las comidas, los barrios, las costumbres y los conflictos nacionales para convertirse en algo universal. Pero ocurre exactamente lo contrario. Una historia se vuelve universal cuando es tan honesta con su propia cultura que permite a los demás reconocer algo humano dentro de ella. Chile no necesita esconder que es Chile. No necesita convertir Santiago en una imitación de Nueva York. No necesita hacer que todos sus personajes hablen como presentadores de televisión. No necesita disculparse por sus modismos. No necesita borrar la once, la marraqueta, la feria, la micro, el almacén de barrio, el completo, la cazuela, la sopaipillas o la palta. Son precisamente esos detalles los que hacen que una historia tenga vida. El extranjero primero se sorprende. Después siente curiosidad. Luego comienza a reconocer patrones. Y finalmente, sin darse cuenta, termina emocionalmente involucrado. A mí me pasó. Empecé mirando una serie. Después quise ver otra. Vi El Reemplazante, y quedé impactada por la manera en que mostraba la desigualdad, la educación y las oportunidades sin transformar a todos los personajes en símbolos perfectos. Vi Los 80, y comprendí que una familia puede contar la historia completa de un país sin dejar de sentirse íntima. Vi producciones chilenas de suspenso y descubrí un Chile mucho más oscuro, contradictorio y complejo que el que aparecía en los folletos turísticos. También vi comedias, entrevistas, reportajes y vídeos de chilenos comentando su vida cotidiana. Al comienzo necesitaba subtítulos. Después comencé a reconocer palabras. Más tarde descubrí algo todavía más complicado: entender el español no significa necesariamente entender a un chileno. Esa fue mi segunda crisis cultural. Yo había estudiado español. Podía leer noticias. Podía mantener conversaciones básicas. Pero la primera vez que escuché a 2 chilenos hablando rápido entre ellos pensé que habían cambiado de idioma sin avisarme. Recuerdo perfectamente una conversación con mi amiga Daniela. Yo llevaba pocos días en Santiago. Ella me dijo: ya, nos juntamos tipo 8, pero si está muy pelúo el tráfico capaz que llegue un poquito más tarde. Igual te aviso al tiro. No te urjáis. Yo reconocí 8. Todo lo demás fue una tormenta. Le pregunté qué significaba pelúo. Se rió. Le pregunté qué significaba al tiro. Se rió más. Le pregunté por qué me había dicho que no me urjara. Daniela casi se cayó de la silla. Durante semanas fue mi traductora oficial del chileno al español. Pero ocurrió algo curioso. En lugar de molestarme, empecé a disfrutarlo. Había creatividad en esa forma de hablar. Había velocidad. Había humor.
Había una capacidad extraordinaria para cambiar el significado de una frase según el tono. Un ya podía significar sí, no, quizás, termina de hablar, apúrate, te estoy escuchando, no te creo o sigamos discutiendo después. Eso me parecía fascinante. Y cuando volví a mirar series chilenas, descubrí que ya no estaba solamente leyendo una historia. Estaba entendiendo pequeñas capas que antes se me escapaban. Entonces ocurrió lo impensado. Comencé a preguntarme cómo sería vivir en Chile. No me refiero a visitar Torres del Paine, conocer el desierto de Atacama o tomar fotografías en Valparaíso. Me preguntaba cómo sería comprar pan en un almacén. Cómo sería tener vecinos chilenos. Cómo sería sentarse en una mesa durante una once. Cómo sería escuchar esas bromas en persona. Cómo sería conocer a familias parecidas a las que veía en pantalla. Algunos amigos pensaron que estaba completamente loca. Uno me dijo: Camille, las series no son la realidad. Por supuesto que no lo son. Ninguna serie representa completamente a un país. París tampoco se parece a las películas románticas que ven los extranjeros. Los franceses no caminamos todos los días junto al Sena con una baguette bajo el brazo. No todos somos artistas melancólicos que conversan sobre filosofía. Y evidentemente Chile no es una colección de escenas emocionantes alrededor de una mesa. Pero las historias muestran gestos. Muestran códigos. Muestran deseos, heridas y formas de relacionarse. Yo no esperaba encontrar personajes idénticos a los de una producción televisiva. Quería descubrir de dónde venía esa manera de narrar el afecto. Así llegué a Santiago. Al principio pensaba quedarme 6 meses. Eso decía mi pasaje. Eso decía mi familia. Eso decía mi plan de trabajo. 6 meses. Ya han pasado varios años. Y todavía sigo explicándole a mi madre que no tengo una fecha exacta para volver definitivamente. Durante mis primeras semanas en Chile conocí a Daniela, una compañera de trabajo que terminó convirtiéndose en mi mejor amiga. Daniela fue la primera persona que me mostró que la calidez chilena no siempre se presenta de una manera obvia. Cuando nos conocimos, no era especialmente cariñosa conmigo. Me corregía cuando pronunciaba mal. Se reía de mi acento. Me decía que estaba pagando demasiado por algunas cosas. Criticaba mis elecciones de pan. Me explicó con una seriedad casi científica por qué una marraqueta no podía reemplazarse por cualquier otro tipo de pan. Yo pensaba que apenas me toleraba. Un viernes me enfermé. Nada grave. Fiebre, dolor de garganta y cansancio. Le escribí para decirle que no iría al trabajo. Ella respondió: Ya, descansa. Eso fue todo. Yo pensé que la conversación había terminado. 1 hora después tocaron la puerta. Era Daniela. Traía remedios, limones, miel, pan, té y un recipiente con cazuela que había preparado su mamá. Entró mirando mi departamento con cara de desaprobación. Abrió una ventana. Dijo que el ambiente estaba demasiado encerrado. Me sirvió comida. Revisó si tenía suficiente agua. Después me reclamó porque no le había avisado antes que me sentía mal. Yo le pregunté por qué estaba enojada si había venido a ayudarme. Respondió: Porque, como no vaya a avisar. Ese, porque, no explicaba nada y lo explicaba todo. Daniela no necesitaba decir que estaba preocupada. La preocupación estaba en la bolsa de pan. Estaba en la cazuela. Estaba en la manera en que criticaba mi falta de organización mientras me acomodaba una frazada. En ese momento recordé la escena que me había hecho llorar en Francia. La persona que dejaba pan frente a una puerta cerrada. Comprendí que las series no habían inventado ese lenguaje emocional. Lo habían observado. Lo habían convertido en relato. Meses después, Daniela me invitó a comer a la casa de su mamá, la señora Eliana. Yo estaba muy nerviosa. En Francia, cuando alguien te invita a cenar, existe una especie de protocolo invisible. Uno lleva un regalo. Espera indicaciones. No abre el refrigerador. No toca lo que está en el plato ajeno.
Intenta no quedarse demasiado tiempo. En la casa de la señora Eliana, todo funcionaba de otra manera. Llegué con una botella de vino. Ella la recibió y dijo: ¿Pero para qué te molestaste? 5 minutos después ya me había preguntado si estaba comiendo bien, si mi departamento era frío y si tenía suficientes frazadas para el invierno. Durante la comida puso más ensalada en mi plato sin preguntarme. Después agregó papas. Luego carne. Cuando le dije que estaba llena, respondió: Pero si no comiste nada. Yo había comido más que en cualquier cena francesa de los últimos meses. Daniela se reía. Su hermano me preguntaba por Francia. El padre observaba en silencio y de vez en cuando hacía un comentario tan seco que todos estallaban de risa. Había conversaciones cruzadas. Había interrupciones. Había gente levantándose para buscar más pan. Había un perro esperando que algo cayera al suelo. Era caótico. Era ruidoso. Era maravilloso. En un momento, la señora Eliana notó que yo había dejado de comer. Sin decir nada, tomó una cuchara y agregó un poco más de comida a mi plato. En Francia, tocar el plato de otra persona de esa manera podría considerarse una invasión. Pero su gesto no se sintió invasivo. Se sintió maternal. Me emocioné. Daniela lo notó y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. No quería llorar en la mesa de una familia que recién estaba conociendo. Más tarde, mientras tomábamos té, la señora Eliana me preguntó por qué había elegido Chile. Yo podría haber dado una respuesta elegante. Podría haber hablado de oportunidades laborales. De paisajes. De interés cultural. De aprender español. Pero decidí decir la verdad. Vine por las historias. Ella levantó las cejas. Le expliqué que había comenzado a ver series chilenas durante un momento difícil de mi vida. Le conté que quería saber si esa manera de acompañarse, de preocuparse y de expresar afecto a través de la comida existía realmente. Daniela comenzó a reír. O sea que viniste a Chile por culpa de una serie. Yo sentí que mi cara se ponía roja. Más o menos. La señora Eliana me miró durante unos segundos. Después puso un pedazo de queque en mi plato y dijo: ¿Y encontraste lo que venías a buscar? Miré la mesa. Miré a Daniela. Miré la taza de té. Miré el pan, la mantequilla y los platos todavía sin retirar. Respondí: Sí. Pero encontré mucho más. La señora Eliana sonrió. Luego dijo una frase que jamás olvidé. Las teleseries exageran hartas cosas, pero la comida no miente. Todos se rieron. Yo también. Pero después ella se puso seria. Contó que cuando era niña, su familia había pasado por momentos muy difíciles. Había días en que la comida alcanzaba apenas. Su madre decía que no tenía hambre para que los niños pudieran comer más. Los hermanos compartían el pan. Nadie hablaba de sacrificio. Simplemente lo hacían. La señora Eliana dijo que durante años pensó que aquello era normal. Que cuidar a la familia significaba comer menos sin contarlo. Levantarse más temprano. Guardar la mejor porción para otro. Preguntar, ¿comiste?, cuando en realidad querías preguntar, ¿estás bien? Después me miró y dijo: Por eso en las series siempre están comiendo. No es solamente por mostrar platos bonitos. Para mucha gente, dar comida es la forma más fácil de decir que le importa a alguien. Sentí un nudo en la garganta. Porque eso era exactamente lo que yo había percibido desde Francia sin poder explicarlo. La emoción no estaba en grandes discursos. Estaba en gestos cotidianos. Un plato servido. Una bolsa de pan. Un té caliente. Un avísame cuando llegues. Un llévate una chaqueta. Un no andís sola tan tarde. Un te guardé comida. Frases que pueden sonar pequeñas, pero que contienen una forma completa de afecto. Y ahí está, en mi opinión, la verdadera fuerza de las historias chilenas. No es únicamente la fotografía. No es solamente el talento de los actores.
No es el presupuesto. No es la plataforma que distribuye una producción. Es la capacidad de convertir gestos muy locales en emociones que cualquier persona puede reconocer. Un francés quizás no conoce la diferencia entre una yuya y una marraqueta. Quizás no entiende por qué los chilenos discuten tanto sobre el pan. Quizás no sabe qué es tomar once. Pero sí entiende lo que significa que alguien te espere para comer. Una mujer alemana quizás no comprende todos los modismos de una madre chilena. Pero entiende el miedo de perder a un hijo. Un joven canadiense quizás nunca ha subido a una micro en Santiago. Pero entiende la frustración de sentirse invisible dentro de un sistema injusto. Una madre italiana quizás no conoce la historia política de Chile. Pero entiende lo que significa proteger a la familia mientras el mundo exterior cambia. Una persona japonesa quizás nunca ha probado una cazuela. Pero entiende que un plato caliente puede ser una forma de consuelo. Por eso los subtítulos dejan de ser un obstáculo. Cuando la emoción es real, el idioma deja de sentirse como una muralla. Al principio uno lee. Después uno escucha. Luego reconoce algunas palabras. Finalmente, hay escenas en que ni siquiera necesita comprender cada frase. El rostro de un personaje ya dijo todo. El silencio ya dijo todo. La mano que deja un plato sobre la mesa ya dijo todo. Mi madre es el ejemplo perfecto. Ahora me manda mensajes preguntándome por expresiones chilenas. Hace unos días me escribió. ¿Qué significa, qué paja? Lo dijo un personaje y el subtítulo decía solamente que estaba cansado. Tuve que explicarle que la traducción dependía del contexto. Después preguntó qué significaba fome. Luego quiso saber por qué una mujer había dicho ya 5 veces en una conversación y cada ya parecía diferente. Mi madre está descubriendo algo que todos los extranjeros que vivimos en Chile aprendemos tarde o temprano: el español chileno no se estudia solamente. Se sobrevive, se observa y se siente. Lo divertido es que ahora intenta usar palabras chilenas conmigo. No siempre correctamente. Una vez me escribió. Camille, tu tía viene a cenar. Qué bacán, po. Sonaba como una aplicación de traducción tratando de hacerse pasar por una señora de Santiago. Me reí durante varios minutos. Pero también me conmovió. Porque años atrás ella no habría aceptado escuchar una producción en español. Ahora está intentando imitar expresiones chilenas. Ese cambio no ocurrió por obligación. Ocurrió porque se encariñó con personajes. Porque una historia la hizo sentir algo. Porque comenzó a mirar Chile no como un país lejano, sino como un lugar habitado por personas cuyas preocupaciones se parecían a las suyas. Y eso tiene un poder enorme. Durante décadas, muchas naciones latinoamericanas fueron observadas desde Europa a través de estereotipos. Violencia. Pobreza. Inestabilidad. Paisajes exóticos. Música alegre. Comida intensa. Pasión descontrolada. Eran imágenes simplificadas creadas para el consumo extranjero. Chile también sufrió esa reducción. Para algunos europeos era solamente el país de la cordillera. Para otros, el país donde ocurrió una dictadura. Para otros, el país del vino y del cobre. Todo eso forma parte de Chile, pero Chile no cabe dentro de esas palabras. Chile también es una madre esperando que su hijo avise que llegó. Es una señora barriendo la vereda temprano. Es un vendedor de feria que añade un poco más de fruta a la bolsa. Es una familia discutiendo durante una once. Es un amigo que te molesta todo el día, pero no te deja solo cuando estás mal. Es alguien que te dice, pasa no más, incluso cuando la casa no está ordenada. Es una conversación larga en la cocina. Es Valparaíso y sus contradicciones. Es Santiago corriendo. Es el sur bajo la lluvia. Es el norte enfrentando distancias inmensas. Es una identidad construida entre terremotos, pérdidas, reconstrucciones y un humor capaz de aparecer incluso en los momentos más tensos. Esa complejidad es mucho más poderosa que cualquier campaña turística. Y cuando las producciones chilenas la muestran sin vergüenza, el extranjero se sorprende. No porque Chile sea perfecto.
precisamente porque no lo es. Las historias más conmovedoras no muestran un país idealizado. Muestran desigualdad. Muestran familias quebradas. Muestran heridas históricas. Muestran soledad. Muestran clasismo. Muestran barrios abandonados. Muestran personas agotadas. Muestran instituciones que fallan. Pero también muestran resistencia. Muestran humor. Muestran solidaridad. Muestran esa costumbre chilena de bromear incluso cuando todo parece estar a punto de derrumbarse. Hay extranjeros que interpretan ese humor como frialdad. Yo también lo pensé al principio. Cuando alguien contaba un problema, sus amigos hacían bromas. Yo pensaba, ¿por qué no lo toman en serio? Después entendí que muchas veces la broma era una forma de decir: estoy aquí. No voy a dejar que esto te destruya. El humor chileno puede ser duro. Puede ser negro. Puede ser despiadado. Pero dentro de la confianza también puede transformarse en una herramienta para sobrevivir. Las series que capturan esa contradicción logran algo muy difícil: hacen reír y doler al mismo tiempo. Ese equilibrio atrapa a los extranjeros. En Francia estamos acostumbrados a separar los géneros. Una comedia es una comedia. Un drama es un drama. Una producción social debe ser seria. Pero muchas historias chilenas pueden pasar de una discusión absurda a una escena dolorosa en pocos minutos. Así funciona también la vida. Uno puede estar llorando y, de pronto, alguien dice algo ridículo. Uno puede estar celebrando y recibir una noticia terrible. Una familia puede pelearse por una tontera mientras atraviesa una crisis enorme. Esa mezcla se siente verdadera. Cuando le recomendé El reemplazante a un amigo francés que trabaja como profesor, comenzó a verla con cierta distancia. Pensó que sería una historia educativa predecible. Después me llamó indignado. No indignado con la serie. Indignado con las preguntas que la serie le había dejado. Me dijo: pensamos que Europa tiene todas las respuestas, pero nosotros también dejamos atrás a muchos estudiantes. Ese comentario me pareció importante. Una buena producción extranjera no solamente muestra otro país. También obliga al espectador a mirar el suyo. Cuando un francés ve desigualdad en Santiago, puede reconocer desigualdad en París. Cuando observa una familia chilena luchando por mantenerse unida, puede preguntarse cuándo fue la última vez que llamó a sus padres. Cuando mira a una madre insistiendo en que todos coman, recuerda las formas silenciosas en que su propia madre demostraba cariño. Chile deja de ser el otro. Se convierte en un espejo. Y quizás eso es lo que incomoda a algunas personas. Porque es fácil mirar una cultura extranjera desde arriba. Es fácil decir que sus producciones son demasiado melodramáticas. Es fácil burlarse de los acentos. Es fácil afirmar que Europa tiene una tradición audiovisual superior. Pero cuando una historia chilena te hace llorar a las 3 de la mañana, toda esa superioridad se vuelve ridícula. No importa cuántos festivales de cine conozcas. No importa cuántos directores franceses puedas citar. No importa si sabes analizar planos, montaje y estructura narrativa. Si un personaje chileno deja una bolsa de pan frente a una puerta y tú recuerdas a tu padre, la historia ya ganó. Eso fue lo que me pasó. Eso fue lo que le pasó a mi madre. Eso fue lo que le pasó a Elodie. Eso fue lo que le pasó a mi jefe. Y eso es lo que está ocurriendo con muchos extranjeros que comienzan a acercarse a Chile por medio de sus historias. No todos terminarán viviendo aquí como yo. Eso ya sería demasiado. Pero algunos aprenderán palabras. Otros buscarán recetas. Otros investigarán la historia del país. Otros visitarán Santiago, Valparaíso, Chiloé o el desierto con una mirada distinta. Y algunos simplemente comprenderán que Chile es mucho más que las pocas imágenes que conocían. Yo llegué buscando la calidez que había visto en una pantalla. Y debo ser honesta, Chile no siempre fue fácil conmigo. Hubo días en que me sentí perdida. Días en que no entendía los trámites. Días en que me costaba seguir conversaciones. Días en que la ciudad me parecía agotadora.
Días en que la distancia con Francia pesaba demasiado. Días en que pensé en regresar. Chile no es una serie. Aquí los problemas no se resuelven al final de un capítulo. La desigualdad existe. La soledad existe. La frustración existe. Las familias también se rompen. Las amistades también fallan. Pero cada vez que estuve a punto de rendirme, apareció alguien. Daniela llegando con comida. La señora Eliana preguntando si tenía ropa para el frío. Un compañero ayudándome con un trámite. Una vecina recibiendo un paquete. Un vendedor explicándome qué micro tomar. Un desconocido diciendo, yo te ayudo, antes de que terminara de explicar el problema. No quiero romantizarlo. También conocí chilenos individualistas, indiferentes y poco amables, igual que en cualquier país. Pero encontré suficientes gestos de humanidad para entender de dónde nacían aquellas historias. Una noche, durante una comida en la casa de Daniela, la señora Eliana me preguntó si las series chilenas habían mentido. Pensé durante unos segundos. Después respondí. Exageraron algunas cosas. Todos se rieron. Luego agregué. Pero no mintieron sobre lo importante. Ella dejó la taza sobre la mesa. ¿Y qué es lo importante? Respondí. Que cuando alguien realmente te quiere, se preocupa de qué comas. La señora Eliana sonrió con una expresión de triunfo. ¿Viste? Te falta aprender harto, pero ya entendiste lo principal. Desde entonces, cada vez que mi madre me dice que una serie chilena la hizo llorar, pienso en esa conversación. Pienso en lo extraordinario que resulta que una emoción nacida en una casa de Santiago pueda viajar hasta un living en Lyon. Pienso en una actriz diciendo una frase en español chileno. Pienso en los subtítulos apareciendo abajo. Pienso en mi madre leyendo. Pienso en ella olvidándose de que está leyendo. Y pienso que eso es una clase de conexión cultural que ningún discurso diplomático podría fabricar. No se consigue con presión. No se compra fácilmente. No se impone. Se gana. Historia por historia. Personaje por personaje. Emoción por emoción. Algunas personas creen que el poder de un país se mide solamente en dinero, tecnología, armas, recursos naturales o influencia política. Todo eso importa. Pero existe otro tipo de poder. El poder de lograr que una persona ubicada a miles de kilómetros reconozca a su propia familia dentro de una historia chilena. El poder de conseguir que alguien aprenda un idioma para entender mejor a un personaje. El poder de cambiar la imagen de un país sin pronunciar un discurso patriótico. El poder de hacer que una francesa considere normal tomar once a las 7 de la tarde. Ese último punto, debo admitir, es especialmente grave. Cuando llegué a Chile, no entendía la once. Me parecía una comida atrapada entre el desayuno y la cena. Preguntaba si después habría otra comida. Daniela me miraba como si yo hubiera insultado a sus antepasados. Ahora soy yo quien pregunta. ¿Compraste pan para la once? He cruzado una frontera de la que ya no existe retorno. También me he vuelto peligrosamente dependiente de la palta. Cuando regreso a Francia, miro ciertos panés con decepción. Mi madre dice que me convertí en una traidora gastronómica. Yo le recuerdo que ella dejó de contestar una llamada por ver una serie chilena. Estamos empatadas. Hace poco vimos juntas algunos capítulos durante una visita. Mi madre se quejaba porque yo explicaba demasiado. Camille, déjame mirar. Pero esa expresión significa otra cosa. Ya entendí por el contexto. Escuchar a mi madre decir que entendía una expresión chilena, por el contexto, fue uno de los momentos más extraños de mi vida. Después apareció una escena familiar. Una madre servía más comida a su hijo adulto. Mi mamá me miró y dijo: «Eso lo hacen igual que la señora Eliana, ¿cierto?». Yo asentí. Al final del capítulo, tenía los ojos rojos. Le pregunté si había llorado. Dijo que no. Las madres francesas y las madres chilenas pueden hablar idiomas diferentes, pero mienten exactamente igual cuando no quieren admitir que están emocionadas.
Hoy miro muchas más producciones chilenas y latinoamericanas que antes. Como francesa, esto podría considerarse casi una rebelión cultural. He abandonado temporalmente a varios directores nacionales. He pospuesto películas premiadas. He ignorado recomendaciones supuestamente sofisticadas para continuar una serie a las 2 de la mañana. Daniela dice que estoy completamente perdida. Pero ella tampoco tiene autoridad moral. Hace unas semanas comenzamos una nueva producción. A medianoche dijo. Ya, uno más y nos acostamos. A las 3 de la mañana seguíamos mirando. El famoso "un capítulo más" es una mentira internacional. No pertenece a ninguna cultura específica. Une a la humanidad. Al día siguiente fuimos a trabajar con los ojos hinchados. Daniela me culpó. Yo le recordé que ella había apretado el botón para continuar. Discutimos durante 10 minutos. Después compramos café y sopaipillas. Así se resolvió el conflicto. Por eso digo, con total sinceridad, que Chile me cambió. No porque sea un país perfecto. No porque todos los días sean emocionantes. No porque la realidad se parezca siempre a la ficción. Me cambió porque me enseñó a reconocer otras formas de expresar cariño. Me enseñó que una pregunta sencilla puede contener una preocupación enorme. ¿Llegaste bien? ¿Comiste? ¿Tenís frío? ¿Te acompaño? ¿Querís que vaya? Frases pequeñas. Gestos cotidianos. Detalles que pueden atravesar cualquier subtítulo. Las historias chilenas tienen esa fuerza cuando se atreven a ser honestas. Cuando muestran la vida sin convertirla en una postal. Cuando presentan personajes contradictorios. Cuando no esconden las heridas del país. Cuando mezclan ternura, rabia, humor y memoria. Cuando recuerdan que detrás de las estadísticas siempre existe una familia sentada alrededor de una mesa. Mi madre empezó viendo Chile como un escenario lejano. Ahora me pregunta por los personajes, las comidas y las palabras. Mis amigos comenzaron riéndose de los subtítulos. Después terminaron recomendando series entre ellos. Mi jefe pensaba que el español chileno sería imposible de seguir. Ahora reconoce algunos modismos. Yo llegué para comprobar si la calidez que veía en las historias existía en la realidad. Y terminé construyendo una vida aquí. Eso no lo consiguió una campaña millonaria. No lo consiguió una promesa política. No lo consiguió una estrategia publicitaria. Lo consiguió una historia. Una familia. Una mesa. Una bolsa de pan. Una persona que no sabía decir, te quiero, pero sabía preguntar si el otro había comido. Para mí, esa es la verdadera grandeza cultural de Chile. La capacidad de ser profundamente local y, al mismo tiempo, tocar emociones universales. La capacidad de hacer que un extranjero se ría de una palabra que al comienzo no comprendía. La capacidad de transformar un acento considerado difícil en una voz familiar. La capacidad de hacer que una madre francesa ignore la llamada de su hija porque necesita saber qué pasará con una familia chilena. Y sí, todavía me parece increíble. Esta noche voy a terminar otra serie con Daniela. Ella dijo que traerá papas fritas, ramitas y una bebida. Yo compraré completos y algo dulce. La señora Eliana nos mandó un queque porque, según ella, ustedes comen puras cuestiones. Daniela ya dejó una caja de pañuelos sobre la mesa porque está convencida de que voy a llorar. Yo sé perfectamente que ella llorará primero. Después lo negará. Dirá que le entró algo en el ojo. Yo no discutiré. Solamente le serviré más bebida y continuaré mirando. Porque después de tantos años entendí una cosa. Chile no me conquistó intentando impresionarme. Me conquistó haciéndome sentir acompañada. Y cuando una historia logra eso, ya no importa el idioma. Ya no importa la distancia. Ya no importa si existen subtítulos. El espectador deja de mirar un país extranjero. Empieza a mirar personas. Y cuando reconoce algo de sí mismo en ellas, la frontera desaparece. Ahora quiero preguntarles algo a ustedes. ¿Cuál es esa serie,
teleserie o producción chilena que consideran una verdadera obra maestra? ¿Cuál le mostrarían a un extranjero para que comprendiera algo esencial sobre Chile? ¿Los 80? ¿El reemplazante? ¿Una producción histórica? ¿Un drama familiar? ¿Una comedia que solamente los chilenos entienden al principio? ¿Una historia del norte, del sur, de Santiago o de alguna ciudad que casi nunca aparece en las pantallas internacionales? Déjenme sus recomendaciones. También cuéntenme si conocen a algún extranjero que comenzó viendo una producción chilena por curiosidad y terminó completamente obsesionado con el país. Quiero leer esas historias. Quiero saber qué personaje los hizo llorar. ¿Qué escena les recordó a su familia? ¿Qué frase nunca olvidaron? Y, especialmente, ¿qué producción debería ser la próxima víctima de nuestra maratón nocturna? Porque Daniela y yo ya demostramos que no tenemos autocontrol. Si ustedes recomiendan algo demasiado bueno, probablemente el lunes llegaremos nuevamente al trabajo con ojeras. Pero será responsabilidad de ustedes. Yo solamente soy una francesa que vino a Chile buscando el origen de una emoción que había visto en una pantalla. Y terminé descubriendo que, detrás de esa emoción, había algo mucho más grande. Había un país entero contando sus heridas, sus contradicciones, su humor, su memoria y su manera silenciosa de querer. Un país que quizás todavía no comprende completamente la fuerza de sus propias historias. Un país capaz de hacer que personas que rechazaban los subtítulos comiencen a escuchar, aprender y sentir. Un país capaz de llegar hasta una casa francesa sin pedir permiso. Mi familia chilena, gracias por acompañarme una vez más. Gracias por enseñarme que una mesa puede ser un refugio. Que una once puede durar horas. Que discutir no siempre significa dejar de querer. Que preguntar si alguien comió puede ser una declaración de amor. Y que, a veces, una bolsa de pan puede decir mucho más que el discurso más perfecto. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerden esto, cuando mi mamá no contesta el teléfono, ya no me preocupo inmediatamente. Primero reviso si se estrenó un nuevo capítulo chileno. Porque probablemente está demasiado ocupada leyendo subtítulos y reclamando que yo la estoy interrumpiendo justo en la mejor parte.